Sean todos y todas muy bienvenidos al ciclo de conversaciones sobre educación. Aquí en la Universidad de las Américas, en esta oportunidad nos corresponde revisar y analizar el informe anual de la OCDE Education at a Glance, ejercicio que hacemos desde esta universidad hace ya 3 años, o sea, es tercera vez consecutiva que nos juntamos a conversar con invitados expertos sobre este tema. Pero antes de comenzar, saludamos muy cordialmente a nuestra rectora, Pilar Romaguera, a las autoridades universitarias presentes, académicos, docentes y con mucho cariño a nuestros estudiantes, egresados, así como a todos y todas quienes se han conectado para ser parte de este espacio de información, reflexión y análisis sobre educación. Damos, por supuesto, también y muy especialmente la más cálida bienvenida a nuestro invitado de hoy, Pablo Falcón, especialista en educación superior y miembro del Consejo IESALC UNESCO, quien nos dará su visión y análisis acerca de este informe junto a nuestra rectora Pilar Romaguera. Hace alrededor de 3 semanas, como cada año en septiembre, la OCDE, a través de su director de Educación y Competencias, Andreas Schleicher, a quien tuvimos inaugurando nuestro año académico, publicó la versión más de 15 de su informe anual sobre educación, Education at a Glance, o Panorama de la Educación. También, como cada año, el informe hace una revisión de la situación de los países miembros de la OCDE y de otros países asociados a este informe, a través de un análisis por nivel educativo, también a la realidad de los docentes, agregando algún foco específico para cada edición. La evaluación que vamos a revisar hoy día hace foco en las inequidades en educación, principalmente en materia de género, territorio, nivel socioeconómico, entre otros. Y por cierto, es también una edición que da cuenta de prácticamente un año completo en pandemia, con todas las consecuencias que ello tiene en relación con la inequidad. Hoy escucharemos las presentaciones, como ya dijimos, de la rectora Pilar Romaguera y Pablo Falcón, para luego dar paso a una conversación. Así, una vez más les recordamos que pueden hacer llegar sus preguntas a través de la plataforma, desde donde serán recogidas para ser planteadas a nuestros expositores. Para comenzar entonces, saludamos y damos la palabra a nuestro primer invitado. Vamos a detallar un poco su trayectoria, ¿no? Pablo es abogado, especialista en ciencias políticas con proyección en Argentina y América Latina de la Universidad Nacional de Tucumán. Posee un magíster en gestión de la educación superior y magíster en diplomacia y política exterior de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Argentina. Es profesor regular e investigador categorizado de grado y de posgrado en carreras relacionadas con la gestión y educación superior. Sus libros, publicaciones y presentaciones están vinculados a educación, universidad y derechos humanos. El último de ellos, que es bastante reciente, La Universidad entre la crisis y la oportunidad, recopila iniciativas y experiencias de universidades argentinas para sobreponerse a la crisis causada por la pandemia. Es que ahí también tendremos motivo de conversación. Se desempeñó como director nacional de gestión universitaria del Ministerio de Educación de la Nación Argentina y actualmente es miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, que es lo que representa la sigla IESALC que mencionábamos antes. Así es que sin más preámbulo, damos la bienvenida a Paulo, así como la palabra. Muchísimas gracias, honrado por la invitación y agradecido por la presentación que han hecho. La verdad que es un honor para mí poder estar compartiendo con ustedes esta mañana. Esperamos que sea fructífera en términos de reflexiones, de debates, porque este tipo de informes
especialmente en este tiempo, nos tiene que convocar a tener miradas críticas sobre lo que hacemos en educación y cómo impacta esto en el desarrollo de las sociedades, en los beneficios que generan en nuestras poblaciones. Así que encantado de poder estar participando esta mañana. Si me permiten, a mí me gustaría compartir pantalla para hacer una presentación sobre este tema que nos convoca, ¿sí? Les voy a pedir que Ahí está. digan si se está viendo bien. Así que bueno. Festejo que una universidad genere un ámbito de discusión sobre estos temas que trascienden a la vida universitaria, pero que también colocan a la universidad como parte del sistema educativo y colocan a nuestros sistemas educativos en relación a otros sistemas educativos para poner en evidencia que la sociedad que vivimos es la sociedad del conocimiento. Entonces, cómo el conocimiento circula tiene que ver justamente con el eje, como decía María Inés, de este informe en relación al acceso a la educación, a la posibilidad de progreso a partir de ella, ¿no? Los universitarios solemos dar por sentado una serie de cuestiones, entonces yo me tomé la libertad en estas primeras imágenes de aclarar algunas cosas para no dar por sentado nada, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la OCDE? Y básicamente hablamos de una organización internacional integrada por estados, participan expertos, participan una serie de colaboradores, y esta organización internacional que tiene más de 60 años, básicamente lo que pretende hacer es favorecer, aportar, colaborar con los gobiernos, con los estados, con la sociedad civil, produciendo información, produciendo datos que permitan la mejora de las políticas, la mejora de las políticas de Estado, de las políticas públicas, y claramente la OCDE se ha destacado en el plano internacional por la generación de informes vinculados al desarrollo integral de nuestras sociedades, y obviamente la educación aparece como uno de esos aspectos destacados dentro de los informes regulares que esta organización desarrolla. Y por eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este informe, de este panorama, de este vistazo sobre la educación? Como decía María Inés, claramente los informes suelen tener un eje convocante, un disparador. En este caso, el informe 2021 hace eje en la equidad como punto de referencia para garantizar oportunidades, pero también esa perspectiva nos obliga a pensar en la lógica que sostiene las desigualdades sociales, ¿sí? Pensar en la equidad / inequidad nos obliga a pensar en las fuentes de las desigualdades, en las razones de las desigualdades, y la educación como factor clave, no el único, pero clave para poder entender la posibilidad de la movilidad social ascendente, la relación entre oportunidades y dificultades de ese desarrollo surge de manera muy, muy clara. Para que tengamos en cuenta de qué hablamos, el informe es contundente con un dato, si se quiere, hasta introductorio. Un niño, una niña, un adolescente de una familia pobre de los estados miembros de la OCDE le va a llevar 5 generaciones hasta poder acceder a un salario promedio de esos países. De modo tal de que, sin lugar a dudas, este informe representa en sus datos, a través de la construcción de sus indicadores, una enorme herramienta para comprender
el estado de situación de la educación en distintos países, en distintas regiones del mundo, y cómo lo que hacemos desde los gobiernos, las instituciones, está impactando en la calidad de vida de las poblaciones. Pero me parece interesante, antes de empezar a reflexionar sobre el informe, traer a colación una serie de referencias en cuanto a esta sociedad del conocimiento que vivimos. ¿Por qué? Porque si no, entiendo que el informe quedaría descontextualizado, ¿sí? Y la verdad es que la sociedad en la que vivimos es sumamente compleja y requiere algún nivel de análisis. Yo voy a pasar rápidamente una serie de imágenes con las que suelo trabajar estos temas, de modo tal de que si hay algunas personas que ya vieron mis presentaciones les puede resultar reiterativas o aburridas. Disculpen, pero sepan que también es una forma de asumir un compromiso frente a estas situaciones, ¿sí? Es una militancia de ideas, ¿sí? Más que de posturas. Hay quienes militan candidatos, personas, partidos políticos. Uno opta por militar estas reflexiones, ¿no? Y fíjense cómo ha cambiado en nuestra vida la idea de una computadora, ¿no? 13 personas para mover una computadora, y hoy 13 computadoras caben en la palma de la mano, ¿no? Piensen estos dispositivos, ¿sí? Que no hace mucho tiempo los usábamos, ¿sí? Yo le voy a contar, Pilar, usted es muy jovencita, pero eso que aparece ahí es una cámara de fotos, ¿sí? Entonces lo otro es una filmadora. Fíjense el tamaño de esos artefactos, una guía telefónica, ¿sí? Una brújula, determinadas situaciones que no hace mucho tiempo nos llevaban el uso de una serie de dispositivos, y cómo hoy claramente todo eso lo usamos a diario con nuestros dispositivos en la palma de nuestra mano. Pero esta imagen además nos trae a colación algunos iconos referidos a redes sociales, de modo tal de que también ha cambiado en este último tiempo la forma de vincularnos, la forma de relacionarnos, la calidad del relacionamiento que tenemos entre nosotros, y claramente esto también, en especial a partir de la pandemia y las políticas de confinamiento, ha generado una lógica de vinculación entre las instituciones educativas y sus comunidades, entre los institutos, establecimientos y el sistema educativo en general en su conjunto. Pero también nuestras sociedades tienen transformaciones que son dolorosas, transformaciones que claramente nos obligan a reflexionar en lo que somos como humanidad, lo que somos como planeta: pobreza, marginalidad, devastación, cambio climático, etc. Evidencian que la humanidad avanza y retrocede en esta cosa casi esquizoide que tiene la humanidad. Por eso, haciendo referencia a algunos conceptos muy, muy comunes de autores que seguramente ustedes van a referenciar con estas ideas, tenemos que entender que este informe que analizamos se da en el marco de sociedades que son volátiles, que son inciertas, que son complejas, que son ambiguas. Y ante este tipo de situaciones, la humanidad tomó una decisión. Y en el 2015 se aprobó la Agenda 2030, una declaración de la ONU aprobada por unanimidad. Esta declaración contiene estos famosos ya Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen que ver con la humanidad y también con el planeta. Es decir, la idea de desarrollo sostenible no tiene que ver solamente con lo ambiental, con el cambio climatológico, sino también entender que la vida de las personas se ven afectadas por estas situaciones. Por eso, sin lugar a dudas, si vemos los primeros objetivos de desarrollo sostenible,
tienen que ver con nuestras sociedades, tienen que ver con la calidad de vida de nuestras sociedades, el fin de la pobreza, del hambre, de situaciones de salud, y obviamente la educación aparecen como preocupaciones de toda la humanidad. Y tenemos un ODS propio, las instituciones de educación, las instituciones educativas, tenemos un punto de partida para reflexionar. Y esta reflexión nos obliga a pensar en estos 4 ejes que plantea con claridad la Agenda 2030. La educación debe ser inclusiva, equitativa, de calidad, de aprendizajes para toda la vida, durante toda la vida y para todos. Es decir, hay una vocación de universalización de la educación como derecho humano, como bien público, como responsabilidad de los estados, pero también hay una comprensión de que la vida es el campo de la educación, no solamente la educación centrada en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, sino que todos seguimos estudiando, todos seguimos aprendiendo, y la vida pasa a ser el momento para formarnos. Por eso esta sociedad del conocimiento es en definitiva una comunidad de aprendizajes. Pero ya sabíamos que estábamos mal, ya sabíamos que teníamos que empezar a trabajar para recibir y revertir una serie de situaciones, y por si eso fuera poco, nos llega el COVID, nos llega la pandemia. Yo no voy a entrar en mayor detalle, pero claramente me parece interesante conversar con ustedes en torno al contexto en el cual se desarrolla este panorama de la educación producido por la OCDE. Se da en un contexto en donde la humanidad se enfrenta a un flagelo que es común, de modo que todos los sistemas educativos del mundo fueron afectados por la pandemia, pero también por definiciones políticas institucionales. Las políticas de aislamiento, de confinamiento, obligaron al cierre de las instituciones. Socialmente hemos visto cómo se avanzó lamentablemente en el recrudecimiento de situaciones de violencia, de racismo, situaciones muy, muy complejas. Por si eso fuera poco, además, en general todas las sociedades vieron aumentar la pobreza, la desocupación, las desigualdades. Hubo en muchos casos una incapacidad de lo público para poder atender esto novedoso que era la pandemia, y también eso produjo, lamentablemente, también el quiebre de lo privado en muchos aspectos, ¿no? Pero, por otro lado, hemos visto cómo se popularizaron este tipo de herramientas, este tipo de instrumentos que nos acercaron, que facilitaron el sostenimiento de los vínculos, de las relaciones, desde otro lugar, desde otra posición, con distintas presencialidades. Y también fueron herramientas ya conocidas, pero que sin lugar a dudas en este contexto permitieron el sostén de la educación durante la pandemia. Y ya en este último tramo aparece la vacuna como una esperanza, ¿no? como una inyección de ilusión para poder empezar a revertir este proceso. En este contexto se da este informe, que, como decía María Inés, son informes regulares, son informes anuales. Cada uno de estos informes nos obliga a reflexionar en cuanto al estado de situación de la educación. Y poner el eje en la calidad, en la equidad, como decíamos recién, nos obliga a pensar en las inequidades, nos obliga a pensar en las desigualdades. Y por eso esta lógica que nos propone la OCDE en cuanto a qué implica pensar la educación desde la perspectiva equitativa. Claramente nos obliga a pensar en las condiciones de acceso, de participación, de promoción, las oportunidades de culminación efectiva, ¿sí?, de los procesos educativos, y obviamente el eje puesto también en la calidad, la equidad en relación a la calidad en relación a la equidad, atender a situaciones personales, atender a situaciones sociales, atender a situaciones que
con mucha fortaleza aparecen por suerte en la agenda de las sociedades de este tiempo y en las agendas educativas, las cuestiones de género, las cuestiones sociales, las cuestiones económicas y sociales en relación a las posibilidades de acceso, son situaciones muy claras que aparecen dentro de esta perspectiva. Y acá me parece importante recordar o fortalecer una idea. La igualdad, ser comprendida en términos de equidad, requiere que esas personas que son iguales en términos de derechos, para poder atender a su real situación, tengan políticas equitativas. ¿Y eso qué implica? Lo que aparece en la imagen, que ante situaciones diferentes, la equidad aporte un plus, un diferencial para que la persona menos favorecida, la persona desfavorecida, pueda acceder a esa situación de igualdad. Es decir, la equidad iguala a partir de un plus para favorecer ese tránsito entre la inequidad y la equidad. Entonces, las políticas de equidad siempre, a partir de la igualdad formal, requieren un accionar, una obligación de hacer, una obligación de construir instrumentos o dispositivos que favorezcan la equidad. Y acá algunos aspectos que me parecen sumamente valiosos rescatar de la OCDE. La OCDE, como decíamos, es una organización internacional que ha dedicado estos 60 años de manera muy seria y muy rigurosa a la construcción de herramientas metodológicas para evaluar, para comparar, para generar información que sea fiable, ¿sí? Y esto es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque los informes de la OCDE deben ser de los informes más rigurosos, más metodológicamente consistentes que tenemos en el campo de las ciencias sociales y particularmente de la educación. ¿Por qué? Porque tienen un abordaje integral, trabajan sistemas, trabajan instituciones, trabajan comunidades y claramente estos indicadores tienen que ver con esto que aparece en imagen. Los resultados de los procesos educativos, los mecanismos de participación dentro del sistema, dentro de las instituciones educativas y claramente también las lógicas vinculadas a los sistemas como tales y a los entornos educativos. Y en este concepto aparece de modo destacable este concepto de palanca, ¿no? Este concepto de herramienta, ese concepto que facilita y promueve las políticas públicas tendientes, en este caso, desde este informe, a revertir situaciones de inequidad. Entonces, creo sin lugar a dudas que conviene destacar esos aspectos, porque en un país como el mío, en Argentina, en donde un sector del sistema educativo es reacio a la idea de evaluación, apreciar la calidad de estos informes pone en crisis esas miradas que vienen a cuestionar a la idea de evaluación. Y lo digo con dolor porque es ciertamente una incomprensión de nuestro quehacer cotidiano, porque los sistemas educativos, en definitiva, son sistemas que organizan de manera ordenada y progresiva un conjunto de evaluaciones que nos permiten acceder a la docencia, en el caso de los estudiantes, pasar de año, pasar de grado, pasar de un nivel a otro, acceder a una certificación, acceder a una titulación, conlleva haber aprobado, haber sorteado con éxito un proceso de evaluación. Entonces, las miradas que vienen a cuestionar la evaluación pueden ser fundadas, no lo niego, ¿sí? Porque siempre que
uno se somete a una evaluación, las evaluaciones suelen ser traumáticas, ¿no? Esas preguntas en relación a quién evalúa, para qué me evalúan, cómo me van a evaluar, qué va a suceder con los resultados, son partes de esas preguntas. El tema es que los sistemas educativos y las instituciones tenemos que preocuparnos más por las respuestas que por las preguntas. Y de esa manera podemos avanzar en la comprensión de que este tipo de herramientas son muy, muy valiosas para crecer, para mejorar especialmente. Por eso este marco educativo nos permite entender estos aportes en relación a la calidad, en relación a la igualdad, en relación a la eficacia, eficiencia de las inversiones en educación, y claramente nos permite analizar el impacto de las medidas políticas, de las definiciones del Estado en relación a la educación y a sus resultados concretos de trabajo con las comunidades. Por eso este informe, ¿sí?, desde sus contenidos, desde su desarrollo, va a ser eje en estos 4 aspectos que se resaltaban de manera reciente, ¿no? El producto, los resultados de los procesos de aprendizaje, y acá claramente vamos a encontrar en cada uno de estos 4 apartados distintos indicadores que en su variedad, en su complejidad, atienden a una mirada global, a una mirada particular de cada uno de los sistemas, y acá aparece la inteligencia de la OCDE para conjugar perspectivas que hacen comparables informaciones de sistemas que son diferentes, como solían decir mis profesores cuando analizábamos método comparativo, para no comparar peras con manzanas, ¿sí? La necesidad de establecer esos mínimos comunes múltiples que permiten relacionar los sistemas entre sí y sacar estos promedios, y por eso es sumamente valioso entender que detrás de esta construcción, detrás de estos cuatro ejes que tiene el informe, hay un enorme trabajo de consolidación, hay un enorme trabajo de consistencia interna que favorece la comparación. Y claramente en esta lógica de análisis de resultados, de acceso, de participación, de retención y graduación, nos permite también el análisis de la inversión educativa. Y acá las referencias en los indicadores del informe con enorme claridad establecen la distribución del presupuesto educativo, en tanto que presupuesto público como presupuesto privado, y también en aquellos sistemas cómo se distribuyen y cómo se favorece el acceso a las políticas de apoyo, de financiamiento al estudiantado, ¿sí? Porque ese financiamiento público puede ir tanto para la institución, para la comunidad educativa, como también en lo que comúnmente se denominan programas de becas y apoyo financiero, créditos estudiantiles, etcétera, según cada uno de nuestros sistemas. Y por último, creo que es sumamente relevante el último apartado que tiene este informe, porque nos obliga a pensar en nosotros mismos como docentes, ¿sí? Y cómo trabajamos en el sistema educativo, quienes ejercemos la docencia, nuestra formación, nuestra dedicación, nuestro tiempo, nuestros ingresos en relación a otras actividades sociales, para ver de manera muy clara cómo está ponderada la educación dentro de nuestras sociedades. Por eso, como para ir avanzando en la culminación de esta presentación, yo no quise traer números, porcentajes, promedios, porque cuando uno suele hacer apelaciones a ese tipo de referencias, las presentaciones suelen ser un poco aburridas, pero sí me pareció importante traer a colación una serie de reflexiones que surgen de la lectura del informe.
claramente la pandemia, el COVID, impactó de manera notable en los sistemas educativos. Esta referencia a que el COVID implicó el mayor cierre de instituciones educativas desde la Segunda Guerra Mundial, creo que nos obliga a pensar en lo que hemos vivido. Y también nos obliga a sentirnos orgullosos como educadoras, como educadores, como instituciones educativas, que hemos, muchas de nosotros, poder trabajar para sostener la educación aún en tiempos enormemente adversos. Pese a todo ese esfuerzo que hemos hecho, estamos viviendo una tragedia educativa, estamos viviendo una tragedia que nos lleva a reflexionar en la generación COVID y cómo este último año ha impactado y todavía sigue impactando en la calidad del resultado de los aprendizajes, ¿sí? Millones de estudiantes a lo largo del mundo han dejado de estudiar, por eso desde agosto del año pasado el lema de UNESCO es que no se quede nadie atrás, ¿sí? Y por eso las políticas públicas van direccionadas a salir a buscar a cada chica, a cada chico, a cada adolescente que dejó la escolarización. Esto aparece con mucha claridad dentro del informe, el aumento de la baja de la escolarización básica, ¿sí? Y también en relación al análisis educativo, cómo estas situaciones de inequidad aparecen de manera muy, muy presente. Los mejores estudiantes, los que van a mejores instituciones educativas, tienen más posibilidades de inserción y desarrollo personal, laboral y profesional. Es decir, la participación dentro de la sociedad de aquellas personas que tienen acceso a mejor educación es mucho más fácil, es mucho más sencilla. Ese concepto de los herederos a la que hacía referencia Bourdieu en su momento, ¿sí? Participar de familias en donde hay determinado capital social facilita el progreso educativo y por lo tanto también el acceso a una mejor calidad de vida, ¿sí? Hay un aspecto que es central dentro del informe y tiene que ver con la preocupación centrada en el financiamiento, en los presupuestos públicos destinados a educación. Se observa con mucha claridad una retracción de la inversión pública en muchos estados, especialmente en la educación superior, porque estados con limitaciones presupuestarias, con crisis económicas y financieras, han favorecido a la educación básica en detrimento de la educación superior, y se estima que este proceso de reacomodamiento económico y financiero puede llevar un tiempo, por lo tanto, este panorama puede prolongarse en unos años más. Y analizando ya la comunidad educativa, se consolidan algunos procesos, ¿sí? Se consolida el proceso de fuerte feminización, cada vez son más estudiantes, cada vez son más profesoras, pero también en educación superior se siguen reflejando esos techos de cristal, ¿sí? Cuando uno observa el panorama de instituciones de educación superior y particularmente las universitarias, de la cantidad de instituciones educativas que se observan, son muy pocas, y esta es una excepción, las que están conducidas por mujeres. Es decir, tenemos más estudiantes, tenemos más profesoras, tenemos más graduadas, pero son rectores, pero son decanos, ¿sí? Y ahí claramente hay un enorme esfuerzo todavía para romper barreras que hacen a la equidad, que hacen a la igualdad, que hacen al reconocimiento de las mujeres en estos ámbitos. Y esto también tiene una lógica y un impacto en cuanto a la ponderación y a la valoración de la educación y de las educadoras y educadores. En términos relativos, nuestros salarios siguen siendo más bajos que de otras profesiones. Y eso también nos obliga a reflexionar en torno al lugar de la educación en relación al resto de las actividades sociales. Y especialmente en este último año, la formación docente tomó un papel relevante como factor de innovación.
¿sí? El uso de las tecnologías digitales, el uso de este tipo de plataformas, nos obliga a entender que el campo educativo es un campo de enorme actualización, de actualización permanente, y en donde especialmente en el ámbito universitario no es lo mismo ser un buen profesional que ser un buen docente. Conocer la disciplina no garantiza saber enseñarla. Entonces ahí tenemos que hacer un enorme esfuerzo para saber enseñar las disciplinas, saber trabajar en una disciplina que se está transformando, en una disciplina que cada vez es más interdisciplinaria, más colaborativa, y también entender que, como solemos decir, nuestras instituciones necesitan la innovación porque la sociedad está innovando. Ya para ir cerrando esta presentación, como correlato de lo anterior, me parece importante reflexionar con ustedes acerca de una serie de cuestiones que creo que son básicas. Lo primero, que nuestras instituciones, pensadas en su diseño en el siglo XIX, con docentes del siglo XX, hoy tienen nativos digitales como estudiantes. Entonces, esa lógica rígida de nuestras instituciones aparece en jaque. Y ese jaque, que no es jaque mate, aparece con mucha nitidez a partir de la pandemia. La obligación de tener que digitalizarnos, de tener que dinamizar y de flexibilizar, nos obliga a transformar nuestras instituciones. También la pandemia ha reflejado eso que surge con mucha nitidez del informe, y es la existencia de viejas y nuevas desigualdades, ¿sí? La pobreza, la marginalidad eran viejas desigualdades y por eso aparecen dentro de los primeros objetivos de desarrollo sostenible. Ahora bien, aparecen otras desigualdades que tenemos que trabajar: el acceso a datos, el acceso a conectividad, el acceso a artefactos digitales, para poder facilitar el acceso a la educación por otros medios y no solamente por medios digitales. Y esto también nos obliga a pensar que nuestros edificios ya no son el centro de reunión de nuestras instituciones, ¿no? Y lo que surge a partir del cierre de las instituciones y del sostenimiento de la educación por medios virtuales es que volvemos a esa idea de Bolonia, volvemos a esa idea de la Universidad de París, en donde lo central, lo relevante, eran las congregaciones de estudiantes, las congregaciones de docentes. Por eso, en este contexto de pospandemia que ya empezamos a trabajar, en donde todavía convivimos con el coronavirus, pero ya estamos saliendo de este flagelo, hace falta tener mucho diálogo, mucha empatía, para poder trabajar en conjunto, atender urgencias, pero también ir generando innovación. Para ir terminando, dos aspectos que creo muy potentes. Primero, que jugando con el ODS 4, no hay inclusión y equidad si la educación no es de calidad. La educación, para ser inclusiva, para ser equitativa, tiene que ser de calidad. Eso no puede estar en discusión. Aquellas personas que sean pobres, que sean desfavorecidas, son las personas que más educación de calidad precisan. Porque si no, la educación que no es de calidad brindada a esos sectores desfavorecidos, lo único que hará es consolidar inequidades. Ahí el Estado especialmente tiene que ser muy sólido, muy firme en garantizar reales oportunidades de acceso a la educación en condiciones de equidad. Y por último, creo que tenemos que hacer una invitación a la lectura de este informe y de otros informes más. La CEPAL ha sacado el año pasado un informe muy bueno sobre el impacto del COVID en la educación. UNESCO ha sacado otro tipo de informes. ¿Para qué? Para aprovechar esta crisis como una oportunidad. ¿Para qué? Para reflexionar y para reformar. Porque estos informes, estos datos, estas reflexiones nos tienen que obligar a entender
al aseguramiento de la calidad como mejora continua, para mejorarnos a nosotros mismos, para mejorar nuestras comunidades, para mejorar lo que hacemos en torno a la educación. Con esto termino. Muchísimas gracias por la oportunidad y a disposición después para preguntas. Muchísimas gracias, Paulo. Son muchas las ideas y nos alegramos de que justamente estemos en la misma sintonía a propósito de la importancia de la reflexión, del análisis conjunto, y esa es una de las razones por las cuales desde la Universidad de las Américas proponemos, ¿verdad?, este ciclo de educación, donde en esta oportunidad estamos haciendo este análisis. Así es que les recordamos, antes de seguir, que pueden hacer llegar sus preguntas a través de la plataforma en la sección de preguntas y respuestas, porque después de esta segunda presentación tendremos un espacio de conversación. Así es que, para no quitar más tiempo, lo importante, recibamos con un saludo cariñoso a nuestra rectora Pilar Romaguera, quien va a hacer su presentación. Adelante, rectora. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias nuevamente, Pablo, también por tu presentación. Yo creo que quiero volver a enfatizar algunos puntos que tú relevaste, como la importancia de los informes de la OCDE. La verdad es que han sido una gran contribución para todos nosotros, de repente a ubicarnos dónde estamos cuando hablamos de temas educativos, ¿cierto? Tu énfasis en la evaluación, en mirar los datos, en ser riguroso, la verdad es que es un comentario que se agradece hoy en día. Ahora vamos a hacer una presentación en que vamos a focalizarnos en algunos puntos. Como decía Paulo, este es un informe muy, muy extenso, que mira el tema de la equidad. Los informes de la OCDE siempre son interesantes, nos orientan hacia cómo ir hacia un sistema educativo más equitativo, y en esta ocasión está muy centrado en el tema de la equidad, y esto va en un contexto en que el informe tiene por una parte detrás, digamos, ¿cierto?, este cuarto objetivo, el desarrollo sostenible, de los ODS, y por otra parte el contexto del COVID, que si bien todavía no se logra reflejar en los resultados del proceso educativo, sí el informe plantea una preocupación hacia futuro de cómo estas menores tasas de cobertura que están afectando a algunos segmentos se van a traducir en mayores desigualdades. Y ahí hay una tesis fuerte de que lamentablemente esto nos va a hacer retroceder sobre un problema que ya tenemos, ¿sí? Que es la equidad de nuestro sistema educacional. Y así entonces el informe atraviesa temas de equidad en resultado, en que ve, por ejemplo, temas de niveles de participación o cobertura y participación en el mercado laboral, equidad en el acceso, equidad en los recursos financieros, y hay distintas dimensiones en que uno puede mirar también los temas de equidad: género, país de origen, nivel socioeconómico, y en el caso nuestro nos vamos a centrar en uno, si no estaríamos, la verdad, un tiempo que sería demasiado extenso, y nos vamos a focalizar en el tema de género, ¿sí? Entonces, compartiendo gran parte de las preocupaciones que planteó Paulo, nosotros vamos a bajar un poco más hacia Chile, y vamos a bajar más en esta comparación de equidad hacia temas de género. Y vamos a destacar algunos resultados, algunos temas de acceso, algunos temas de financiamiento. Va a ser una presentación corta, solamente hay 2 láminas en cada punto para poder tener la oportunidad de conversar con ustedes. Y lo primero que queremos destacar es siempre el tema de cobertura de nuestra población, o sea, ¿qué nivel de educación tiene Chile? Porque cuando uno mira y escucha la educación pública, o sea, la discusión pública, muchas veces Chile se compara con países que no somos, ¿sí? Y esto es como un baño de realidad.
Y aquí en este cuadro, que los cuadros de la OCDE siempre son como muchas cifras, muchos datos complejos de leer, pero los países están ordenados desde los que, digamos, tienen mayores niveles de educación hacia los que tienen menores, y rankeados, por así decirlo, por quienes tienen educación secundaria incompleta, que es la parte verde, ¿sí? Entonces, los países que están a la cola son países que están, en este caso, hacia la derecha, y lamentablemente tienen un alto porcentaje de su población que no alcanza a completar ni siquiera la educación secundaria. Eso es lo que nos dice este cuadro. La OCDE, la mitad de la OCDE está aquí, y Chile está peor que el promedio de la OCDE. Eso es lo que nos dice. Si miramos toda nuestra población adulta en edad de trabajar, por así decirlo, entre 25 y 64 años, nuestra población tiene menor nivel educacional que el promedio de la OCDE. Y eso, lamentablemente, cuando estamos en estas discusiones de política pública, se nos olvida, y eso es así, porque también hemos sostenido otras veces, Chile tiene una masificación de la educación que fue muy tardía, mucho más tardía que Argentina, o sea, mucho más tardía que Argentina. Y entonces todavía tenemos un alto porcentaje de nuestra población que tiene educación secundaria incompleta. Y si hacemos como un acercamiento a la comparación del promedio de la OSD con Chile, entonces la educación superior o terciaria es la franja azul. El promedio de los países de la OSD tienen más población, aquí es cerca de un 40%, que tiene educación superior o terciaria, poquita que tiene educación secundaria, y nosotros estamos al revés. Tenemos más población con educación secundaria incompleta, y aproximadamente esto es como un 25% de población que tiene educación secundaria, terciaria o superior. Esa es nuestra realidad, y es una realidad que los países no cambian rápidamente. Paulo habló de que el promedio de la OSD se demoraban 5 generaciones, ¿sí?, en ir del segmento más bajo al promedio, no al segmento más alto, 5 generaciones. Y lamentablemente hoy en día no hay ese tiempo, ¿sí? No hay, nadie espera 5 generaciones, y también hay que reconocer que los únicos países que han hecho transiciones bien rápidas son los países asiáticos. Y son otras culturas, otro énfasis que se ha puesto en la educación, otros niveles de inversión. Si alguien quiere después mirarlo, les invito a mirar los datos de Corea del Sur en este informe. Y aquí empezamos digamos, introducirnos en temas de género. En general, en la OSD, las mujeres tienen un nivel de educación superior al de los hombres. Las mujeres allí están puestas en estos rombos, digamos, violetas, y los hombres en verde, y todos los países en general tienen, las mujeres se están educando, este es el segmento 25 a 34 años, o sea, son adultos jóvenes. Las mujeres están accediendo más a la educación y a la educación superior que los hombres. Dentro de ese contexto, Chile es más parejo, ¿sí? Chile no muestra la diferencia a favor de las mujeres que está mostrando en general los países del resto del mundo. Cuando miramos en términos de ingreso, donde hay más diferencia entre los ingresos de los hombres y las mujeres, los países aquí que están hacia la izquierda, por lo menos de mi pantalla en el gráfico, son países en que se acercan al 100%, o sea, casi no hay diferencias entre hombres y mujeres. Notablemente aquí está Costa Rica, un país que en América Latina se ha caracterizado, en América Latina y el Caribe se ha caracterizado por tener una buena distribución de ingresos. Y miren dónde estamos, nosotros estamos exactamente en la cola opuesta. A la derecha de este gráfico, aquí está Chile. Si hacemos nuevamente un acercamiento a esta diferencia,
¿qué es lo que está significando esto? Que Chile presenta la mayor brecha salarial por género en la educación superior. O sea, si comparamos las mujeres con educación superior y los hombres con educación superior, las mujeres con educación superior en Chile ganan un 68% de lo que reciben los hombres. Y esa diferencia, no ganamos igual, sería el 100%, ganamos solamente el 68%, es la mayor de esta muestra de países, de estos países. Y la siguiente nos lleva hacia más bien hacia los retornos de la educación, o sea, a mirar salarios, a ver cuáles son las diferencias de ingreso, también en este caso entre hombres y mujeres. Y aquí nuevamente se vuelve a repetir un dato que observamos cada vez que mostramos estas cifras. Como mencionaba María Inés, esta es la tercera vez que reflexionamos sobre el informe de la OCDE, y vuelve persistentemente a salir que los retornos a la educación en Chile son altos. O sea, eso significa que hay muchas diferencias de ingresos en función del nivel educacional que tienen las personas. Son los segundos más altos reportados en el caso de los hombres y los terceros más altos en el caso de las mujeres, comparados con la educación secundaria. O sea, estamos comparando cuál es el ingreso que percibe alguien que tiene educación superior versus alguien que tiene educación secundaria. Es cierto que en la educación superior hay realidades muy distintas, puede haber mucha dispersión de estos ingresos, mucha varianza, pero Chile está detrás de Estados Unidos. O sea, el país que presenta las mayores diferencias es Estados Unidos y seguido venimos nosotros. Y a pesar del aumento de cobertura que ha tenido la educación superior, esto no lo hemos logrado mitigar al ritmo que se requiere. Cuando nos vamos a datos de cobertura y de matrícula, y aquí estamos nuevamente haciendo esta diferencia entre hombres y mujeres, o sea, mirando los datos de forma diferente. En Chile, el 38% de los hombres entre 20 y 24 años estaba en la educación superior y en las mujeres un 44%. O sea, en los segmentos más jóvenes notamos que van mejorando las tasas de cobertura y las mujeres se van posicionando más, ¿sí? Es más parecido a lo que pasa en la OCDE en promedio o lo que observamos en los otros países. Un dato finalmente que ya nos estamos acercando hacia el final, que ha salido muchas veces, aquí se vuelve a repetir, no es tan novedoso, es igual algo contra lo que hay que mejorar, contra lo que hay que luchar. Las mujeres tienden a estar subrepresentadas en todo el área STEM, en todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las mujeres chilenas tenemos una baja participación en esas áreas y eso posiblemente es uno de los factores que termina incidiendo en que nuestro nivel de remuneraciones también sea menor, ¿sí? Las mujeres tienden a estudiar en educación superior en Chile en áreas que tienen menores ingresos y tenemos baja participación, una cosa que también ha ido mejorando en el tiempo, pero muy, muy lentamente. Chile a la cola de los países de la OECD en este indicador. Y finalmente vamos a plantear algo sobre financiamiento. La preocupación aquí de la OCDE sobre el financiamiento tiene que ver con lo que ellos llaman los niveles no obligatorios de educación. Y los niveles no obligatorios de educación son educación parvularia en algunos países, en muchos países ya la educación parvularia es obligatoria, y la educación superior, ¿sí? Que no es obligatoria, han habido aumentos de cobertura, pero obviamente no hay obligación de estudiar en un CFT, IB o en la universidad.
Y en el caso de la educación parvularia, lo que se destaca es que Chile tiene más financiamiento privado, o sea, el nivel de educación parvularia que tiene, que ya tampoco es tan alto en comparación con la OECD, en general todos los países han avanzado muchísimo en este nivel de educación. Chile lo ha hecho a costa de financiamiento privado más que de financiamiento público, y ahí hay 10 puntos de diferencia entre nuestro país y el promedio de la OECD. En educación superior también el 59% del gasto proviene de fuentes privadas en Chile, comparado con un 30% en promedio de la OECD, ahí el diferencial inclusive es mayor. Los aranceles son altos, los aranceles aquí dicen las instituciones públicas en Chile se encuentran entre los más altos. Tenemos un porcentaje que también ha ido creciendo de alumnos que estudian con becas, bueno, aquí también está incluida aquí la gratuidad, subvenciones y préstamos estudiantiles, es un 61% de nuestros estudiantes. Cuando lo miramos en términos, si ustedes quieren, del esfuerzo que estamos haciendo, a pesar de los datos que mostramos previamente, el esfuerzo que se está haciendo es bastante. Chile tiene un gasto en educación como porcentaje del PIB que aquí está entre los más altos a nivel de la OECD. Hay que, eso sí, recordar que muchos países de la OECD son países más maduros en términos de población, y por tanto nosotros tenemos una población mucho más joven, tenemos que hacer un esfuerzo mucho más alto por educarlos, ¿sí? No es lo mismo cuando tienes que educar a muchos que a pocos, eso es una cosa obvia que se nos olvida en estos porcentajes. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo, invirtiendo en educación. Aún mantenemos muchas brechas en cobertura y en género, como hemos mostrado en estos datos de la OECD, aprovechando el informe de la OECD. Por tanto, el desafío que tenemos por delante sigue siendo muy grande, y eso va a poner mayor presión sobre el gasto en un país que está enfrentando dificultades para asignar sus recursos públicos a la educación, como hemos visto en otras discusiones. Entonces, con eso estamos cerrando. Yo voy a cerrar con solo algunas de las conclusiones. Recordar, el nivel educativo de Chile sigue siendo bajo, lamentablemente. O sea, vamos cerrando brechas, pero sigue siendo bajo porque partimos de atrás, partimos tarde, y el nivel de avance, a veces nos mareamos, pensamos que vamos como avión y no es así, ¿sí? Y por tanto estos baños de realidad de la OECD son muy positivos. En la OECD las mujeres tienen un nivel de educación más alto que los hombres. En Chile esa diferencia a favor de las mujeres es menor. Tenemos la mayor brecha salarial por género, solamente el 68% de lo que reciben los hombres para el mismo nivel promedio educativo, ¿sí? Estamos comparando educación superior con educación superior. Y el retorno a la educación superior, o si ustedes quieren, las diferencias de ingreso entre alguien que tiene educación superior y alguien que tiene educación secundaria, continúa siendo muy alto en Chile, a pesar de los avances, a pesar de que a veces hay una percepción de que eso no es, se ha avanzado más rápido. Seguimos mostrando, como mostramos en el gráfico comparativo, estamos entre los mayores niveles de desigualdad dentro de la OECD. Así que queríamos aportar estos datos, estas cifras a la discusión, y ahora Paulo y María Inés quedamos a la espera de poder compartir con quienes están participando en este seminario, y ojalá poder responder adecuadamente las consultas que tengan. Gracias, y voy a dejar de compartir. Muchas gracias, rectora. Sin duda, ambas presentaciones nos dejan bien con la boca abierta, porque hay información, ¿verdad?, que puede que no sea nueva, pero quizás la persistencia es justamente lo que a veces más complica. Hemos recibido algunas preguntas, se las voy a plantear
a ambos y vamos viendo cómo se van complementando. A propósito de las brechas, ¿verdad?, en STEM, de las brechas de género, ¿no? Pensando, y aquí hay una pregunta, pensando en el dato, ¿qué iniciativas exitosas se conocen que han sido usadas en otros países y cuánto es un tiempo razonable para evaluar si la medida ha funcionado o no? Esto, ¿verdad?, también pensando en esas 5 generaciones, que es más en términos generales, pero que parece, ¿verdad?, un tiempo poco prudente, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Entonces, a nivel global, Paulo, ¿qué medidas han podido revisarse que sean dignas de análisis para poder adaptarlas o replicarlas? Me parece sumamente importante destacar un concepto que ha tenido muchas medidas según los sistemas educativos, que tiene que ver con el trabajo en el fomento y en la promoción de vocaciones tempranas, ¿sí? Claramente en sociedades como las nuestras, las brechas de género se replican en los campos educativos y en los campos profesionales. Hay culturalmente asignaciones que son más bien espontáneas. Esto se refleja en el informe en cuanto a, por ejemplo, vemos que el profesorado es una profesión preeminentemente femenina, pero como decía la rectora, las ingenierías, para sintetizarlo de alguna manera, son un campo preferentemente masculino. Entonces, esas brechas de género, esas brechas disciplinares que tienen que ver con bases culturales muy arraigadas en nuestras sociedades, necesitan tener algunas políticas activas como para empezar a romperse, a resquebrajarse. Por eso el fomento de detecciones, de promociones, de vocaciones tempranas vinculadas a estas temáticas, el trabajo con estudiantes de la educación obligatoria, de educación primaria y secundaria, incentivando en estas temáticas es muy claro. Pero también en esto tenemos que ser prudentes en no generar mayores expectativas, y esto tiene que ver con la segunda parte de la pregunta, porque sin lugar a dudas esto también tiene que ver con las expectativas de trabajo, ¿sí? Y acá tiene que reformularse algunas comprensiones vinculadas al campo profesional. Yo les cuento una experiencia personal. Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Es una universidad con oferta centrada en las ingenierías. El edificio de nuestra facultad en Tucumán es un edificio relativamente nuevo, data de los años 60. Ese edificio, cuando se construyó, no tenía pensado baños para mujeres, porque las mujeres no tienen que hacer nada en la ingeniería. La ingeniería era cosa de hombres, ¿sí? Digo, no hace muchas décadas atrás, claramente había una perspectiva en donde la participación de las mujeres en esos campos no era ni siquiera escasa, era nula desde la comprensión del campo de la educación y del campo profesional. Entonces me parece que hay que atacar cuestiones culturales, que hay que trabajar mucho en instancias previas a la educación superior para instalarle la posibilidad concreta y real a las chicas y a sus familias, ¿sí? La posibilidad de seguir este tipo de carreras que no tienen que ver con lo que usualmente siguen estudiando las mujeres en educación superior. Muchas gracias, Paulo. Rectora. ¿Quieres que...? No sí. sabía que querías hacerme otra pregunta. Mira, voy a
compartir o seguir, digamos, la misma línea que planteó Paulo. Claramente el tema no tiene que ver con cobertura o acceso, ¿sí? Eso es lo que muestran las estadísticas. Las mujeres se están educando más, eso no era así en las generaciones antiguas, pero las generaciones jóvenes se están educando más en todo el mundo, también en Chile. Menos diferencias en Chile, pero se están educando más, o nos estamos educando más. Entonces, las razones tienen que ver, yo creo que con dos causales, y hay países que enfatizan más uno y otros que se enfocan más otra línea, y probablemente nosotros debiéramos enfocar ambas. Uno es que estudian las mujeres, o sea, que era el punto que marcaba Paulo. Y después, una vez que terminas de estudiar, cuáles son el tema de los diferenciales de salario, ¿sí? Entonces, en el tema de que estudian las mujeres, obviamente hay que seguir insistiendo en la importancia de que diversifiquen las opciones de estudio. Seguir mostrando la importancia de que mujeres entren a las ingenierías, entren a las carreras STEM, hagan ciencia, busquen carreras ligadas al emprendimiento. No se limiten en sus opciones, y eso puede ser apoyado por temas en que se favorezca la vocación, por becas, ¿sí? Por becas, por cuotas, digamos, en que tú les permites una cierta entrada preferencial a las mujeres. Y el país ha estado aplicando en las universidades, yo creo que todas hemos estado aplicando algunas medidas en este sentido, pero hay que persistir y ampliar lo que se está haciendo en esa área. Y la segunda línea de trabajo, tiene que ir sobre los diferenciales de salario. Ahora, ¿por qué se producen diferenciales de salario? Y ahí nuevamente hay dos causas. Una es por simplemente discriminación, ¿sí? Y hay medidas sobre, más bien, tanto medidas legales como medidas de promover que a las mismas, digamos, con la misma formación, a las mismas capacidades, con los mismos cargos, mujeres y hombres tengan la misma remuneración. Pero también está el tema de las carreras interrumpidas, ¿sí? Las mujeres interrumpen sus carreras por temas familiares, y ahí tienes el tema de la corresponsabilidad familiar, cosa que hemos también planteado en esta universidad en otras ocasiones. Mientras no rompamos y no ataquemos cada uno de estos puntos, va a ser difícil que mejoren sustancialmente las brechas de género. Y probablemente lo que nos pasa en Chile es que tenemos todas estas causas. Por eso estamos en la cola, digamos. Pocas mujeres estudian STEM, hay discriminación y hay baja corresponsabilidad familiar, o compartimos poco las tareas del hogar entre hombres y mujeres. Entonces, cuando tú interrumpes tu carrera por 2 años, por 3 años, por 5 años, claramente el daño que puedes hacer o el problema que se causa, digamos, en tu propia carrera laboral es complejo. Entonces, hay que atacar cada uno de esos frentes si queremos salir de ese 68%. Muchas gracias. Efectivamente tenemos mucho que hacer en muchos ámbitos, ¿no? Aunque no lo crean, se ha pasado muy rápido el tiempo, así es que voy a poder hacer solo una pregunta más. Wow. En este caso, la vicerrectora de la sede Viña del Mar, Paola Espejo, le pregunta a Paulo si ha cambiado o no la forma de evaluar a propósito. A ver, ahí. Un segundo, porque justo se me borró la pregunta. Ahora sí, perdón. Dice, ¿cree usted que los parámetros de calidad en la educación han cambiado producto de la experiencia de la pandemia? No. Creo sin lugar a dudas que la pandemia nos movilizó e interpeló en relación a todo el quehacer educativo, y obviamente los procesos de evaluación vinculados al aseguramiento de la calidad también tuvieron que cambiar, ¿no?
por ejemplo, procesos de evaluaciones institucionales que estaban programados durante el año pasado, tuvieron que dejar de ser presenciales para pasar a ser virtuales en muchos sistemas, y eso modificó el accionar de las agencias de evaluación y acreditación. A lo largo y a lo ancho del mundo, esa lógica en relación a la construcción de la información se vio afectada el año pasado. De modo tal de que me parece que es un momento interesante también para poner en tela de juicio la evaluación de las instituciones, la evaluación de los sistemas, los procesos de evaluación para la acreditación de carreras y programas, ¿sí? Y en esto me parece interesante también hacer la pregunta: ¿quién evalúa las agencias de evaluación? ¿Sí? Esa pregunta que en muchos sistemas de educación nos hacemos, especialmente cuando vemos los resultados de los procesos. Entonces ahí creo que también este panorama que se nos plantea en la salida de la pandemia nos tiene que llevar a reflexionar a nuevos marcos en relación a lo realizado. Especialmente porque creo que, sin lugar a dudas, la educación en entornos virtuales ha sido la gran forma, manera, vehículo de sostener la actividad educativa, y especialmente porque en nuestra región y en algunas instituciones de manera muy clara, la definición de educación no pasaba por lo virtual. De modo tal de que no tengo dudas de que lo que veníamos haciendo en instancias presenciales, en donde compartíamos tiempo y espacio, se vio trastocado a través del desarrollo de la virtualidad, y seguramente también la falta de desarrollos previos en entornos virtuales de gran parte de nuestros equipos docentes, de nuestros equipos de gestión, hizo que durante una buena parte del año pasado nosotros hayamos estado aprendiendo a hacer educación en estos nuevos entornos. Así que la pregunta, más que cómo deben cambiar esos indicadores, esos estándares para la evaluación y la acreditación, creo que tiene que ver con cómo nos animamos a salir de una educación de emergencia provocada por la pandemia a cómo empezamos a garantizar nuevamente esos pisos de calidad que estábamos acostumbrados a hacer también en entornos virtuales, cuando nuestras tradiciones y prácticas académicas no tenían que ver con eso. Y eso nos obliga también a interpelar los procesos de evaluación, los procesos de acreditación, e internamente a reflexionar en torno a lo hecho para ver qué continúa de esa experiencia tan rica y valiosa, qué podemos mejorar a partir del enriquecimiento de lo presencial con lo virtual, y qué definitivamente tenemos que asumir como errores, ¿no? Porque seguramente algunas cosas hemos hecho mal y tenemos que evitarlo, ¿no? Muchas gracias, Paulo. No sé si rectora quiera dar algunas palabras de despedida o de cierre también de esta misma idea. Voy a volver quizás con una sola frase, y voy a repetir una frase que marcó Paulo al principio. Él señaló: la vida es el espacio de tiempo de la educación, ¿sí? Y me pareció que era una frase muy bonita y muy sabia. Y cuando uno mira los resultados y ve ciertos resultados que son en cierto sentido descorazonadores, o sea, uno dice, porque el avance es más lento, creo que esa frase nos da una cierta señal de esperanza. No hay que pensar que la gente que no tuvo oportunidades en su momento no tiene oportunidades hoy en día.
si miramos que la vida es el espacio de tiempo de la educación, hay que pensar en cómo flexibilizamos los sistemas, cómo creamos nuevas oportunidades. En el caso de Chile es un tema que se deduce del informe, pero no hemos tenido tiempo de conversar, tenemos un sistema un poco rígido, carreras muy largas, y por tanto yo creo que en la medida que nos abramos también a flexibilizar nuestro sistema educativo, a favorecer transiciones, a entender que hay giros, y que la vida puede ofrecer más de una oportunidad, yo creo que podemos tener una mirada más positiva, de ir cerrando las brechas e ir mejorando la movilidad social finalmente en nuestros países de América Latina. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Y además de agradecer la participación de Paulo y de nuestra rectora, por cierto que agradecemos a todos quienes han sido parte de este encuentro, a quienes hicieron llegar sus preguntas, no todas, tratamos de condensarlas, no todas alcanzan a ser respondidas una a una, y simplemente queremos dejarlos invitados a revisar en www.utla.cl las actividades que vienen, ¿verdad?, en la agenda de octubre, donde tenemos distintas actividades y espacios de encuentro para analizar, para pensar juntos, y tomando, ¿verdad?, la frase ya citada, que la vamos a adoptar, si la vida es el espacio, ¿verdad?, de la educación, este tipo de reflexiones hay que incorporarlas a la vida y hacerlas parte más allá de las disciplinas específicas, sino también para pensar cómo construir creativamente, ¿verdad?, las mejoras que todos los países necesitamos. Así es que muchas gracias nuevamente. Nos vemos en una próxima oportunidad y Paulo, esperamos, por cierto, poder contar contigo en otras instancias. Muchas gracias y que tengan un buen viernes. Gracias. Adiós.